saludos a las autoridades, señores ministros, funcionarios del gobierno. A esta hora de la tarde estamos iniciando el conversatorio de medios, programa en vivo que pone al aire la Secretaría Nacional de Comunicación con la presencia del Presidente de la República, los periodistas, este martes 10 de marzo de 2015. Este programa es transmitido en vivo desde el auditorio del Gobierno Zonal, acá en Guayaquil, a través de, como lo ha dicho ya hace un momento la compañera, estamos en el Ciudadano TV, canal 48, 49 UHF, esto es a nivel nacional, y el sistema radial de la Ciudadana Radio y sus frecuencias 600 AM, la costa, 600 AM la Sierra Norte, 620 la Sierra Sur y Loja. En el sur del país llevan a ustedes, amigos, la señal a sus receptores. En el mundo nos están escuchando, nos están viendo a través de www.elciudadano.gov.es. CN Plus está levantando la señal para 38 televisoras en el país, al igual que 415 radios a nivel nacional están enganchadas. 415 radios, señor gobernador. Este es un día muy especial, tenemos mucha información, así es que el país entero. Estamos en las 24 provincias, presidente. Y al mundo también estamos llegando. Señor presidente, hoy tuvo usted una jornada de trabajo muy productiva, se han abierto servicios sociales, servicios médicos. El país quisiera conocer detalles de estas importantes obras acá en la provincia de Guayas, señor presidente. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Sí, hay muy buenas noticias. Seguimos avanzando, pese a los agoreros del desastre, pese al entorno difícil, que algunos aplauden. No obstante, el impacto en bienestar que puede tener la sociedad, pero con tal de que fracase el gobierno, todo es válido. Sin embargo, no hemos fracasado, no fracasaremos y seguimos dando resultados y continúa. Duela a quien le duele el milagro ecuatoriano. Por ejemplo, esta mañana acabamos de inaugurar el primer centro de rehabilitación de adicciones en adolescentes en Guayaquil. ¿Cuántas camas tiene? Si hay en el Ministerio de Inclusión Económica y Social. 30 camas. Ustedes saben que el 8 de septiembre del 2014 nos falleció trágicamente en Guayaquil el niño Juan Elías Vergara Calderón, de 13 añitos. Son esas tragedias que ven conmover la conciencia nacional. No sé si lo hizo. Al menos si conmovió la conciencia del gobierno nacional, nos hicimos una fuerte autocrítica de las falencias que teníamos todavía para luchar contra esta pandemia, que es el consumo de drogas, más aún cuando ese consumo de drogas se va dirigido a nuestros niños y adolescentes por realmente gente que tiene una miseria de alma, que por lucrar pues no importa jugar con la niñez, con la adolescencia. Empezamos a tomar correctivos, como siempre, ¿no? No era nuestra culpa lo que estaba sucediendo, pero sí nos sentíamos responsables. ¿Por qué no era nuestra culpa? Estrictamente hablando. Y si yo fuera un mediocre, pudiera inventarme 10.000 pretextos para eludir responsabilidades. Estrictamente hablando, la lucha contra las drogas está en manos de la Procuraduría. El CONCEP no pertenece al gobierno central, pertenece a la Procuraduría, una función autónoma. Pero no estamos aquí para eludir responsabilidades o para buscar pretextos. Esa tragedia pues, nos hizo reaccionar fuertemente y estamos realizando, gracias al pueblo ecuatoriano, tenemos el poder legítimo, democrático para hacerlo, mayoría en asamblea, etcétera. Estamos reformando las respectivas leyes para que el CONCEP pase al Poder Ejecutivo como una secretaría adscrita a la Presidencia de la República con una visión integral. Por supuesto, visión de seguridad, perseguir a los traficantes, a los microtraficantes, sancionarlos, pero también una visión de salud, rehabilitación, también una visión educativa, formación en valores, una visión social, inclusión, tiempo libre, trabajo con la juventud, etc. Estamos en ese proceso, pero incluso que antes las cosas se formalicen, ya estamos trabajando en la práctica, ¿no? Con todos los equipos, incluso con el CONCET, con Rodrigo Vélez, para, insisto, enfrentar esta pandemia que se llama el consumo de drogas, especialmente en los más jóvenes. Y dijimos, entre las propuestas, que íbamos a hacer una cadena de centros de rehabilitación de adicciones. Dicho sea de paso, para eso es que necesitamos el local de la CONAIE en Quito, pero a la brava, no es de ellos, pero es nuestro. No es de nosotros, es como dato, pero nosotros tenemos derecho ancestral, así que nos los da porque nos los da. O sea, la razón de la sin razón. Y hay gente que aplaude esas barbaridades. Pero bueno, esa es otra discusión. En todo caso, aquí en Guayaquil pudimos ya implementar e inaugurar el primer centro, tiene todo lo necesario, ya existen ahí
una treintena de chicos con todas las atenciones, con adecuados locales, talleres para aprendizaje, informática, seguimiento de profesionales, adecuados dormitorios dignos para su rehabilitación. Y esto pues como un humilde homenaje también al sacrificio, porque la muerte de Juan Elías nunca debió suceder. Eso develó, y pedimos disculpas por aquello, insisto, tal vez no somos culpables, pero nos sentimos responsables. Y sí, también tal vez somos culpables de omisión, también se peca por omisión. Nos dimos cuenta después de 8 años de las falencias que tenía el Estado, todavía ese Estado burgués. Esto nunca hubiera pasado en una familia acomodada, alguien se hubiera preocupado. Aquí nadie se preocupó, falló el sistema educativo, Juan Elías no iba a clases, pasó desapercibido. Falló el sistema de salud, fue al hospital, lo atendieron, lo mandaron a un psicólogo, psiquiatra, no fue, pasó desapercibido. Falló el sistema de justicia, fue agredido sexualmente. Pusieron la denuncia y ni siquiera apresaron al agresor. Después de que visitó al presidente, después de la muerte de Juan Elías, al día siguiente se apresó al agresor. Pero el presidente no puede estar en todos lados. Tiene que funcionar las estructuras del Estado y no en base al poder, al peso de la carpeta, como decía el padre de un desaparecido, que una fiscal le había dicho, su carpeta no tiene peso, dándole a entender que no tiene palanca, no tiene influencia, entonces nadie le va a hacer caso. Ese es el viejo país. Aquí todos somos iguales, todos tenemos derechos y el Estado debe atender a todos por igual. En todo caso, insisto, o sea, ese sacrificio de Juan Elías, que pudo ser evitado, que develó tantas deficiencias del Estado, que nos sirva para superar esos problemas, corregir esos errores, hacernos una autocrítica y dar resultados. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Ya está el primer centro para rehabilitación de adolescentes con adicciones en la ciudad de Guayaquil y precisamente lleva el nombre de aquel adolescente de 13 años que murió injustamente el 8 de septiembre, Juan Elías Vergara Calderón. Luego de esto fuimos al Cine 2 a otra muy reconfortante inauguración, una obra espectacular, es un nuevo centro de salud tipo C, cada centro de salud como una unidad del milenio, es una nueva esperanza, ¿no?, para el acceso a derechos, para el buen vivir. Y este tenía un significado muy especial porque en este sitio yo lancé el programa de centros de salud a lo largo y ancho del país. Aquí había un centro muy precario, de esos insultos que la partidocracia lanzaba a nuestra población al llamarle centros de salud a cualquier cosa, ¿no? Claro, como no eran para ellos, entonces una media agua era centros de salud. Entonces dijimos, vamos a derrumbar este centro de salud, vamos a hacer un centro de salud ultramoderno, lo hemos hecho, pedimos disculpas porque nos demoramos, fue uno de los primeros en comenzar, uno de los pocos de 2 pisos, normalmente el modelo es un solo piso, pero depende del terreno. Nos falló el contratista, tiene demora de algunos meses, tal vez un año, pero ya está hecho. Sin embargo, nosotros no buscamos tan solo hacer las cosas extraordinariamente bien, y está hecho en forma extraordinaria, sino extraordinariamente rápido, y eso sí nos faltó. En todo caso, ya está listo este centro de salud, el plan, el país para completar su infraestructura sanitaria, además de hospitales. ¿Cuántos estamos construyendo en este momento, Karina? Estamos interviniendo en este momento, me parece, 10 hospitales a nivel nacional. Aquí en Guayaquil son 2 hospitales. Para dejarlos como nuevos. ¿Y cuántos nuevos estamos construyendo? Son 12 que estamos interviniendo de forma integral, 10 que estamos construyendo como nuevos. Y algunos gigantescos, de 480 camas. Ya vamos a hablar de eso. Además de eso, para completar la infraestructura de salud se necesitan 960 subcentros, tipo A, B, C, de acuerdo a la densidad poblacional, al perfil epidemiológico, patológico, etc. Ya llevamos una treintena. Estamos construyendo otros 40 más, 60 más. Esperamos llegar al 2017 con unos 300, pero faltarían 660 más. ¿Por qué les insisto en esto? Porque el pueblo ecuatoriano debe rechazar ese discurso simplista del excesivo gasto público, como si se está gastando en salvataje bancario como hacía la partidocracia, o en securitizaciones para subsidiar a los que más tienen. Aquí se está invirtiendo en la salud del pueblo ecuatoriano, en la educación, en el presente y el futuro. Y ojalá se hubiera hecho esta inversión hace 40 años. Y les aseguro que tendríamos un país muy diferente al que nosotros recibimos. Vamos a completar unos 300 hasta el 2017, pero faltarían 660 más por hacer. Un subcentro de salud tipo C. En verdad, yo siempre le reprocho al equipo de salud el tecnicismo, porque para partidocracia esto sería un hospital básico y de lejos. Tiene todo. Tiene emergencia, tiene salas de parto, tiene fisioterapia, tiene imagenología, consulta externa, tiene todo. Tiene 80 profesionales de salud, cada centro tipo C. Pero como
puede hacer referencias, no tiene toda la capacidad resolutiva y puede referir a un hospital, le llaman centro de salud, pero es un hospital básico. Ahí pueden dar a luz las mujeres, hay 2 salas de parto con 4 camas de hospitalización, hay otras 4, 6, 8 de estabilización para emergencia, ¿cómo es? ¿Ya? Equipos de última tecnología, odontología, estimulación para los bebés, fisioterapia, como les decía, equipos de última tecnología en rayos X, en ecografía, laboratorio. Y, por supuesto, todo esto está planificado, ¿no? Laboratorio con capacidad de análisis hasta cierto nivel. ¿Qué pasa si se supera ese nivel y hay que mandar a un hospital? Se manda la muestra, no la persona. Recoge la muestra del subcentro, el centro de salud, perdón, lo manda al hospital y el paciente retira sus resultados en el centro de salud. Y ojalá que ni siquiera en el centro de salud, sino que lo reciba en su casa vía internet, vía celular, etcétera. Entonces son pasos cualitativos gigantescos, pero también cuantitativos. Esto permite aumentar la cobertura de salud, nos permite luchar contra la mortalidad materna. Aquí les insisto, hay 2 salas de parto de última tecnología. Pero, ¿qué quería enfatizar? Este es el tan satanizado gasto público. Ah, pero en inversión está bien. Esto es gasto corriente también, 80 profesionales de salud, 80 sueldos. Entonces no se deje engañar, pueblo ecuatoriano. Ojalá se hubieran hecho estas inversiones y estos gastos mucho antes. Si gastar no es malo, gastar mal es malo. Hay que saber gastar. O sea, gastar en comida es malo, gastar en salud es malo, gastar en educación es malo, gastar en carreteras es malo. Entonces no nos debemos convencer por esa gente que para lo único que el gasto es bueno es para sus salvatajes bancarios, para los subsidios que le daban a los más ricos, no a los más pobres, como la sucretización. No nos debemos convencer de aquella gente que cree en su estrechez de alma que la libertad es la no intervención. Es decir, tenemos extremadamente ricos, extremadamente pobres, libertad es no meterse y sálvese quien pueda. La libertad para la Revolución Ciudadana es la no dominación, darle las capacidades a los más pobres, el acceso a derechos que nunca tuvieron, educación, salud, etcétera. Y ahí podremos empezar a hablar de la verdadera libertad. Entonces, esto es una obra extraordinaria, ese centro de salud está precioso, se van a construir 3 más en la ciudad de Guayaquil, esto nos ayudará a descongestionar muchísimo los hospitales y les insisto, o sea, se están construyendo, ya están 30 más o menos inaugurados, de eso la tercera parte más o menos son tipo C, 11 tipo C, otros tipo A, otros tipo B, están unos 60 más, 70 más en construcción, sigue el milagro ecuatoriano, pese a las dificultades externas. No hemos parado la inversión, claro, ha habido que hacer ajustes, algunos están contentos con él, que haya menos escuelas del milenio, que haya menos centros de salud, qué estrechez de alma, qué pequeñez de espíritu, pero seguimos trabajando. Sin embargo, por rápido que vayamos al 2017 tendremos unos 300, pero se necesitan en total 960. Esto debe ser una política de Estado. Luego de esto, hemos tenido en la tarde la reunión para ver el avance de los hospitales en Guayaquil. Esto también es una gran noticia. Ojalá se den cuenta los guayaquileños cómo nos han tratado la mentalidad de nuestras élites. Sin el ánimo de criticar, siempre digo, yo admiro mucho y quiero mucho a la gente de la Junta de Beneficencia, pero la salud no es beneficencia, pues la salud es derecho. Y el modelo exitoso de Guayaquil hacía que, y de la partidocracia, hacía que estos derechos se los trate como beneficencia, como caridad, no como justicia. Los pobres no necesitan caridad, necesitan justicia, necesitan oportunidades. Todo mi apoyo, mi reconocimiento al trabajo de la Junta de Beneficencia, pero lo que ellos están haciendo lo debe hacer hace mucho tiempo el Estado. Y eso es lo que precisamente estamos retomando. Entonces, estamos haciendo, ¿no?, hospitales en el sur, en el Guasmo, en el norte, en Monte Sinaí, y ustedes saben que tomamos el hospital universitario. El hospital del sur tendrá 480 camas, avance en cronograma, estará listo a principios del 2016. El hospital de Monte Sinaí, otras 480 camas, son idénticos, son hospitales gemelos. Ahí tendrá Guayaquil 960 camas adicionales, algo sin precedentes. Pero no solo eso, el hospital universitario se están completando los estudios para repotenciarlo, aumentará en 240 camas. Solo ahí tendrá Guayaquil como ciudad, no Guayas, 1.200 camas hospitalarias más. Es que Guayaquil era la ciudad con mayor déficit de camas hospitalarias de todo el país, porque insisto, no intervenía el Estado. Y lo poco que se hacía lo hacía la Junta de Beneficencia, que es una fundación, una ONG, encargada de la salud, de la maternidad, del hospital de niños, del hospital Luis Bernás. Qué bien, muchas gracias.
Siempre va a ser necesaria la solidaridad, el apoyo, la cooperación, pero eso era deber fundamental del Estado y por fin el Estado está asumiendo esa responsabilidad. Y también el IES, pronto, ¿cuándo empiezan, Víctor Hugo? Con el Hospital del Norte del IES, ¿cuántas camas va a tener este? 400 camas, presidente. Y van 1.600 camas, ¿saben lo que es eso? 1.600 camas, ahorita en todo Guayaquil habrá 1.600 camas, duplicamos el número de camas. Y el Hospital Teodoro Maldonado, ¿cuántas camas tiene? 370 camas. Se va a quedar con la misma cantidad de camas con la Vamos a ver si repotenciación. es posible crecer hasta 400 igual. Ok. En todo caso, se está repotenciando totalmente el Teodoro Maldonado. ¿Y cuándo empieza a construirse el Hospital del Norte? Estamos ya en el movimiento de tierras, todo el proceso de urbanización y máximo hasta el mes de mayo estamos ya levantando el edificio. ¿Cuándo estará terminado? Que es lo más importante. En 13 meses a partir de ese... O sea, ya no inauguro yo con los atrasos de rigor. Bueno, ojalá lo pueda inaugurar como presidente. En todo caso, hemos evaluado, insisto, el avance de los hospitales del Ministerio de Salud, no del IES, ¿no? Pero el Hospital del Sur marcha bien, ustedes lo pueden ver. No sé si hay fotos reales, actuales. 480 camas, Hospital del Monte Siney 480, 960. Repotenciación Hospital Universitario 240, son 1.200. Ustedes saben que los hospitales Francisco Bustamante y Casa, Abel Gilbert están quedando como nuevos, pero no necesariamente con aumento de camas, pero eso sí, totalmente remodelados. Y tendremos el nuevo hospital del IES, con lo cual aumentaría solo Guayaquil 1.600 camas hospitalarias. Eso es la revolución, esa es la revolución ciudadana. Y continuamos pese a al año difícil que se les anunció, por favor, prohibido olvidar. Es que cuánta mentira hay, cuánta irresponsabilidad hay en esto, ¿no? En 2013, yo dije, 2014, 2015 serán difíciles. ¿Por qué? Por paro de refinería, porque en 40 años no se la había intervenido. La estamos dejando como nueva, pero eso significó parar la refinería. Y en estos momentos funciona al 50% y en octubre recién pues completaremos los trabajos y funcionará al 100%. ¿Y qué implica eso? Más compra de combustible, más gasto y más problema externo. Y por los 3.000 millones solo en el 2015 que vamos a tener que gastar en los proyectos estratégicos que son la mejor inversión del mundo. Pero hasta que empiecen a funcionar es solo gasto. Ustedes no ven $1. Pero son las 8 hidroeléctricas que nos permitirán ser exportadores de energía, dejar de importar combustible, dejar de contaminar, y 6 megaproyectos multipropósitos de agua que cambiarán la realidad del agro, evitarán inundaciones, Chones, Trasvase Santa Elena, Daule Vinces, etc. Pero mientras se vea antes de ver $1 de retorno, solo este año tenemos que gastar 3.000 millones de dólares en esos proyectos, que ojalá se hubieran invertido mucho antes. Les insisto, tendríamos un país mucho más diferente y mucho más fácil de gobernar también, sin tantas restricciones. Ya eso era un problema. Lo que no estaba planificado es que se desplomaran a la mitad los precios del petróleo. Pero no solo eso, cuando pasa un evento así, como en Colombia, que se le desplomó el precio del petróleo, que también es exportador de petróleo, y el precio del carbón, se deprecia la moneda. El peso colombiano se ha depreciado 22%. Aquí no tenemos moneda nacional, pero no solo eso. Se está apreciando el dólar, exactamente lo contrario de lo que necesitamos. Entonces, restricciones muy complejas, pero para eso estamos, para grandes desafíos y saldremos adelante, y modestia aparte, hasta ahora lo hemos hecho muy bien. Por supuesto, hay gente que no quiere que nada cambie, que seguir importando los chocolates, el perfume. Bueno, pues tampoco podemos actuar en función de esa gente, ¿no? Entonces estamos interviniendo quirúrgicamente en ciertos sectores para proteger la economía nacional, la producción nacional, la propia dolarización. Por supuesto, alguien tiene que estar descontento, pero en la época de la partidocracia ya hubiera quedado el paquetazo, por mucho menos lo que estamos enfrentando, con subida de gas, de teléfono, electricidad, de gasolina, y nada de eso ha habido con la Revolución Ciudadana. Y si hay que hacer ajustes, caerán sobre los que más tienen, no sobre los que menos tienen, como por ejemplo la salvaguardia. ¿Cuántos pobres consumen bienes importados? ¿Cuántos pobres consumen no las manzanas de Ambato, sino las manzanas importadas? ¿Cuántos pobres consumen ropa importada? Entonces se ha puesto aranceles a algunos bienes de consumo duradero, y aquí el mensaje es, pospongan. Sí, ¿se han encarecido las computadoras importadas? Sí, por 15 meses. ¿Cuál es el mensaje? Posponga el cambio de computadora donde la plata se va afuera, con esa transacción, comprar una computadora importada, la plata se va afuera, pero utilice esa plata en otro bien de consumo duradero, su vivienda, y ahí sí la plata se queda adentro, y solo por 15 meses, hasta para pasar el bache, ¿verdad? Y por supuesto
se ha puesto aranceles en bienes suntuarios. Pues a mí me tiene sin el menor cuidado si los chocolates importados o los perfumes importados se encarecen. Entonces, se está afectando a los sectores que consumían esos bienes suntuarios, pero lastimosamente son los dueños de los periódicos, etc. Así que pobres de la patria, no se dejen engañar. El pan, la leche, eso no tiene por qué subir porque no se afecta en absoluto. De hecho, solo estamos afectando 40% de los bienes importados, no el total de bienes de economía, los bienes importados. Y normalmente, les insisto, bienes suntuarios y bienes de consumo duradero. Ya tenemos, pero el caso, las doras se encarecen. Bueno, hagamos el sacrificio de no cambiar la lavadora hasta el próximo año, e insisto, esa plata que tal vez íbamos a invertir en la nueva lavadora, invirtámoslo en tener casa propia. La construcción dinamiza la economía y la plata queda en el país. Ese es un poco el mensaje. Pero algunos quieren capear este temporal, estos tiempos difíciles, contentando a todo el mundo y sin ningún cambio de actitud. Y eso es imposible. Y el que le diga lo contrario es un demagogo. Y el que le diga que ahí está fracaso de las políticas económicas socialistas, entonces Colombia pues colapsó, porque no ha devaluado 22% el peso y resulta que sigue las políticas económicas que promueven nuestros detractores, nuestros opositores. Como ustedes ven, sus argumentos no resisten el menor análisis y el pueblo ecuatoriano puede tener la confianza de que estamos haciendo las cosas bastante bien en los tiempos difíciles que enfrentamos. Bien, entonces luego de esto, pues de esta reunión para ver cómo va el avance de los hospitales, estamos teniendo este conversatorio con medios de comunicación en Guayaquil. Luego tenemos la reunión para ver cómo va el plan Masa Guasmo Sur. Recuerden, al sur, donde era Sofragua, eran como 40 hectáreas. ¿Cuántas eran en total? Creo que 70 eran en total, ¿ya? Que tenía autoridad portuaria y que se les había dado en comodato a una empresa privada que nunca cumplió el plan de inversión. Se le retiró el comodato y nadie dijo nada, ¿no? Cuando la CONAIE incumple un comodato y se quiere retirar el comodato, ahí sí escándalo, criminalización de la protesta social, persecución, etcétera, la doble moral. Pero en todo caso, se recuperaron esas hectáreas y se está haciendo una intervención, lo que llamamos Campus del Milenio, que es una combinación de espacios verdes, canchas deportivas y servicios públicos como el hospital, comunidades educativas del Milenio, unidades de policía comunitaria, centro de atención ciudadana, etcétera, etcétera. Entonces, ese plan Masa, ¿no?, lo vamos a ver, ya lo he revisado, vamos a ver ya más en detalle las ingenierías, para eso tendremos la reunión después de este conversatorio, luego pues actividades de despacho y en la noche retornaremos a la ciudad de Quito. Nuevamente, bienvenidas, bienvenidos, muchas gracias a los compañeros periodistas que están presentes y al público que nos sigue en vivo por algunas radios que están transmitiendo este conversatorio, así como por canales de televisión. Muchas gracias. A usted, señor presidente, muchas gracias también por atender este espacio. Este programa, reitero, es un espacio en vivo que está llegando también a través de la Radio Pública del Ecuador, en sus frecuencias 105.3 y 100.9, tanto para la costa como para la sierra. Vamos a iniciar la ronda de preguntas, señor presidente. Andrea López, si es tan amable, Teleamazonas, hace la primera pregunta. Adelante, por favor. Señor presidente, Andrea López, de Teleamazonas, del programa Día a Día. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál será el impacto al consumidor, especialmente en los productos que no se producen aquí y en aquellos que se producen, pero la demanda es mucho mayor? El impacto en los consumidores será muy restringido. Por supuesto, cierta prensa está haciendo lo posible para que sea lo contrario, porque por expectativas, no por realidades, por expectativas también se produce inflación. Y lo que hemos tenido es periodicazos titulares que subirán los precios de los productos, etc. Sí, de los productos importados, y esto es, porque cuando usted tiene una devaluación de 22% en Colombia, significa que se abarató 22% ese bien, y si pone un arancel de 20%, queda igual que antes o más barato incluso que antes, ¿ya? Pero aquí tenemos, ustedes saben que nuestro principal opositor es cierta prensa irresponsable, que hace lo posible por confundir, por generar caos, etc. Y están buscando generar especulación. Los titulares, ustedes ven, ¿no? Desde ahora el consumidor tendrá menos de dónde escoger, tendrá más altos precios. Es decir, esto es una catástrofe. Cuando en realidad se está afectando el 40% de los bienes importados. En su inmensa mayoría bienes suntuarios y bienes de consumo duradero, ¿ya?, cuya reemplazo puede ser postergado. Los bienes de primera necesidad, etcétera, prácticamente continúan intocados. Entonces el efecto sobre el consumidor, ya tenemos informes de que hay especulación, pero es pura especulación, no responde. De hecho, la salvaguardia recién empieza a funcionar el día de mañana y ya hay gente que ha subido los precios, para que vean cómo actúan ciertos agentes y cómo son asusados por cierta prensa. O sea, todavía
no están en vigencia las salvaguardias, pero ya tenemos quejas de que se aumentaron los precios. Ese es uno de los principales problemas en estas coyunturas, ¿no? O sea, cierta prensa irresponsable y cierta gente abusadora. Pero sabremos defender los derechos de los ciudadanos. En todo caso, en la realidad, en base a salvaguardia, el impacto debe ser mínimo, básicamente sobre ciertos bienes importados de consumo suntuario que no consumen los pobres. Dejo en el uso de la palabra a nuestro ministro de Comercio Exterior para que dé más detalles al respecto. Diego Leste. Gracias, presidente. Cambiamos de micrófono, papá. Gracias, presidente. Buenas tardes. Efectivamente, como usted ha dicho, la situación externa, tanto de disminución del precio del petróleo como de depreciación del dólar, efectivamente hace que la política comercial sea la herramienta que nosotros debemos utilizar. El señor presidente hacía referencia efectivamente a unas noticias de que se van a incrementar las DORAs. El único gran detalle importante es que se trata de aquellos aparatos electrodomésticos importados, porque efectivamente los productos nacionales, de hecho se tuvo muchísimo cuidado en que la materia prima, los insumos para la producción doméstica, para la producción nacional, no han sido afectados o han sido afectados mínimamente. Y hay dos elementos importantes que distinguir acá. Efectivamente nosotros estamos realizando en el diseño de la medida y en su aplicación, por supuesto, se ha tomado muy en consideración todas las reglas, para decirlo de alguna manera, que se deben observar a nivel de Organización Mundial de Comercio para que efectivamente esta medida sea, como estamos seguros va a suceder, aceptada a nivel internacional y, por supuesto, minimizando el impacto a nivel internacional. El señor presidente hacía alguna referencia, yo me voy a permitir simplemente citar unos poquísimos ejemplos de temas que efectivamente van a tener una sobretasa a partir del día de mañana, una sobretasa arancelaria, en este caso, el nivel más alto de 45%. Entonces, yo pregunto, en una situación en la cual tenemos menor cantidad de dólares, ¿es válido que importemos, por ejemplo, yogurt o mantequilla, cuando efectivamente hay producción local de esos bienes? Por ejemplo, hablamos, sí, efectivamente, de carne, pero de aquellos cortes finos nuevamente importados, cuando por supuesto hay producción nacional. Estamos hablando de alfombras, estamos hablando de algunas frutas, por ejemplo, como los kiwis. Es decir, sí existe un nivel de 45% en aquellos bienes en los cuales ya sea existe una producción nacional o definitivamente son bienes de consumo suntuario. Por otro lado, hemos dejado de lado, inclusive acá es muy importante comentar a la ciudadanía que se hizo un contacto, un diálogo fecundo y abierto con representantes de los gremios a fin de considerar, de tener mucho cuidado en no afectar a materias primas, insisto, bienes de capital esenciales. De tal forma que hemos dejado de fuera medicamentos, hemos dejado de fuera combustibles, hemos dejado de fuera temas de courier, etcétera, una gran cantidad de bienes que hacen que el impacto o el ámbito, el alcance de esta medida afecte a menos del 40%, es decir, específicamente estamos afectando al 32% del monto importado con relación a diciembre de 2014. El monto, ¿no? Pero las partidas son 40%. Las partidas son ligeramente menos de 40. Se afecta menos del 1/3 del monto total de importaciones. Importación solo es parte de la cantidad de bienes y servicios que consumimos diariamente. Una pequeña parte. ¿Cuánto serán importaciones con respecto al PIB? 10%, 12%. Algo así, sí. Estamos afectando el 30% del 12% de lo que consumen, de la oferta total de bienes y servicios. Es decir, un impacto mínimo. Pero esos son, probablemente, se afecta a grandes importadores que son del círculo de los medios de comunicación o los consumidores de bienes suntuarios que son los que escriben los medios de comunicación. Entonces sí le hacemos un gran llamado a la ciudadanía, sobre todo a los más pobres, de no dejarse engañar. Sabemos lo que hacemos y lo estamos haciendo bastante bien, pese al entorno difícil en que nos encontramos. Sí. 9% específicamente lo que estaremos afectando con relación al PIB. Son 8.700 millones de dólares. Con relación al PIB se está afectando 9% de la oferta de bienes y servicios. 9%, menos de la décima parte. Y son bienes que la inmensa mayoría de la población ni siquiera consume. Claro, entonces algunos dicen, sí, pero en vez de tener 10 marcas de mantequilla, vamos a tener 6. Bueno, pues qué bueno que ese sea el ajuste que haya que hacer. Antes del ajuste, por menos de lo que estamos enfrentando, era subida del gas, subida de teléfono, subida de luz, subida de gasolina. Prohibido olvidar, compañero. Avanzamos, presidente, y a los amigos oyentes, recordarles que han escuchado también al ministro Diego Aulestia, él es responsable de la cartera de Comercio Exterior. Vayamos a solicitar la participación de Ítalo Ruiz, él viene por RTS. Adelante, Ítalo, por favor. Presidente, quisiera consultarle si la aplicación de las salvaguardias van a ayudar en mucho a apuntalar nuestra economía mientras el precio del petróleo esté en picada, o si tal vez más adelante sea necesaria la aplicación de otras medidas. Bueno, con
la información que tenemos actualmente, o sea, ya el precio del petróleo se estabilizó, es más, está subiendo paulatinamente. En principio no requeriremos de mayores medidas adicionales. Pero aquí otra puntualización sumamente importante, porque algunas veces uno pasa vergüenza ajena, ¿no? Ahí decían, y escuchaba al que quiere ser líder de la oposición, ¿no? Este señor, el banquero Lazo, que si el gobierno se quedó sin plata, el problema no es fiscal, está equivocado. Ese es el problema cuando creen que saber economía es saber contar billetes, ¿no? El señor puede saber contar billetes con el banco que tiene, pero de economía no sabe mucho, está equivocado. El problema no es fiscal, el problema es externo, porque fiscalmente el petróleo, los ingresos petroleros, constituyen una quinta parte de los ingresos del Estado, pero más de la mitad de las exportaciones. Ese es el cambio estructural. Dirán, ¿y por qué no han cambiado? Eso no se cambia en 8 años, ¿no? Se cambia en muchos años. Y eso es lo que hemos estado hablando, el cambio en la matriz productiva. Eso es lo que estamos ya haciendo y logrando. Fíjese cómo está aumentando el turismo. Fíjese cómo ya en el 2016 vamos a ser exportadores de energía limpia. Pero eso no se hace por decreto, pues. Son cosas que toman muchísimo tiempo. Entonces el problema es externo, pero más complicado aún, porque no solo que se nos desploma el principal producto de exportación, que es más del 50% de las exportaciones, sino que se nos aprecia el dólar, pues. Y eso significa que nuestros productos son más caros, pierden competitividad y los bienes importados son más baratos. Pero no solo eso, nos devalúan nuestros vecinos y quieren que nos sentemos cruzados de brazos. Absurdo. Obviamente tenemos que responder, como decía Diego, sobre todo con política comercial. Política comercial, el problema no es fiscal, no es que el gobierno se quedó sin plata, ¿ya? El problema es externo, que estamos generando menos dólares por la caída del precio del petróleo, pero no solo eso, se han abaratado las importaciones, se han encarecido nuestras exportaciones, hemos perdido competitividad por la apreciación del dólar. Si tuviéramos moneda nacional, la receta de libre texto deprecia la moneda. No tenemos, por la genialidad de nuestras élites, tenemos que utilizar medidas mucho más complicadas, como el caso de las salvaguardias. Vamos a pedir a César... Contestando su pregunta, está calculado, por lo pronto sería suficiente, a no ser que cambie pues la situación, el entorno mundial, ¿no? Pero con la situación actual, el precio del petróleo, etcétera, es suficiente. Muy amable, señor presidente. Vamos a pedir a César Duarte, por favor, prepara la pregunta adelante, viene por la televisión pública. Gracias, Rodrigo. Presidente, buenas tardes. Señores ministros, buenas tardes. El rechazo a la injerencia externa en los asuntos internos de un país ha sido uno de los principios de defensa de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, y de los países que la integran. Las dos preguntas que le tengo van en torno a un mismo hecho. ¿Cómo interpretar las declaraciones del presidente Barack Obama sobre Venezuela? Incluso el presidente Maduro ha considerado que este ha sido el ataque más abominable que Estados Unidos y su presidente actual han hecho al país. Y segundo, ¿cómo esto podría quizás afectar la estabilidad de la región? Gracias. Bueno, es gravísimo lo que ha sucedido. No son declaraciones de Obama, es una orden ejecutiva que tiene nivel de ley, de sancionar poco menos que a todos los votantes de Maduro, porque sanciona a los funcionarios del gobierno, a los que ayudan a los funcionarios del gobierno, a los simpatizantes, a todo el mundo. Es una cosa grotesca, como lo escribió hoy día en Twitter. Felizmente Obama es ganador del Premio Nobel de la Paz, porque si no, ¿qué hubiéramos esperado? Es algo inaudito, no sin precedentes, ¿eh? Ya ha habido precedentes. Lo mismo se ha hecho para justificar la invasión a Panamá, la invasión a Afganistán, Irak, etc. Prohibido olvidar. Pero ¿quién puede creer que Venezuela es un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos? ¿Quién en su sano juicio puede creer algo así? Y eso es lo que han declarado y están sancionando a todo el mundo. ¿Para qué? Para que nadie se atreva a colaborar con el gobierno de Venezuela y frente al fracaso de la oposición, que ha tratado todo este último año, desde inicio del 2014, por métodos violentos, con boicot económico, etcétera, desestabilizar el gobierno y no lo ha logrado. Entonces, con esta medida, que la gente dé temor por las sanciones de Estados Unidos de participar en el gobierno bolivariano de Venezuela, hacer colapsar finalmente al gobierno. Eso es algo inaudito, que debe ser rechazado por todos, incluidos los norteamericanos, porque le hace daño a ellos. ¿Cuánta legitimidad pierde Estados Unidos? Esto atenta, es ilegal, rompe la Carta Interamericana, está interfiriendo en asuntos internos de Venezuela, rompe todo. Eso no es una medida de derecho, es una medida de hecho. El propio pueblo norteamericano debería rechazar esta medida, pero por supuesto el pueblo latinoamericano lo va a hacer. El jueves se reúnen en Montevideo los cancilleres de UNASUR para preparar una cumbre de jefes de Estado
la próxima semana y daremos la respuesta correspondiente a esta grotesca, ilegal, descarada, inaudita, injustificada injerencia de Estados Unidos en asuntos internos de Venezuela. Seguimos en este conversatorio recordándoles que nos pueden también seguir por la Insisto, televisión. felizmente el presidente Barack Obama es ganador del Premio Nobel de la Paz. Presidente, seguimos, avanzamos en el programa. Víctor Haas, si es tan amable, viene del Telégrafo, haga la pregunta, recordándole que este programa está siendo transmitido por El Ciudadano TV en los canales 48 y 49. Buenas tardes, señor presidente. Lamentablemente el día de hoy se han registrado algunos hechos de violencia en la provincia de La Suay. No obstante ello, ayer, ¿Hoy día también? No tengo noticias. Sí, algunos hechos han ocurrido, ¿no? El prefecto de La Suay ha dicho de todas maneras que está dispuesto al diálogo. Frente a estos escenarios, estos problemas que existen en Azuay y lo que ha dicho el prefecto Paul Carrasco, ¿cómo abordaría a nivel de gobierno esta situación? Tomando en cuenta de que el mismo prefecto Carrasco ha dicho de que un eventual retiro de una tasa solidaria que creo que está funcionando en la provincia estaría afectando la vialidad de la provincia. Qué pena, porque ya está bastante destruida la vialidad de la provincia de La Suay por culpa del prefecto Carrasco. Pero recuerdo cuál es el problema. El señor se inventó una tasa que le da cerca de 6 millones anuales, ¿ya? Y le reparte a las juntas parroquiales para que mantengan la vialidad. Pero resulta que eso es la cuarta parte de lo que se requiere para mantener la vialidad de La Suay es un desastre. Pero no solo eso, la tasa nosotros se la recaudamos con la matrícula de los carros. Ellos que siempre hablan de los impuestos, etcétera, crean impuestos y nosotros los tenemos que recaudar. ¿Por qué? Si es competencia de cada quien tiene su nivel de competencia. Entonces, lo que hemos dicho, además que es ilegal, inconstitucional, yo no puedo inventarme requisitos que no estén en la ley. Entonces, el señor quiere que obliguemos a los ciudadanos para matricular el carro que nos presente el comprobante que ha pagado la tasa solidaria. Eso es ilegal. No se lo puede hacer. Es un error que se haya venido haciendo. Nos lo pueden declarar inconstitucional, no está en la ley. Entonces hemos dicho, ya no le podemos recaudar esa tasa. Entonces el señor llamó a bloqueo, a la resistencia, a todas las cosas que siempre habla esta gente. Ha sido un fracaso completo, nadie le ha hecho caso, tan solo unos puntos aislados. Ha tenido el rechazo generalizado de Cuenca, de La Suay. Y ahora sí, pues, cuando se ve derrotado, llama al diálogo. Son los grandes demócratas. Lanzan la piedra, agreden. Cuando ya ven que fracasan todas sus medidas, entonces sí, al diálogo. Nosotros estamos, bueno, yo no voy a dialogar con Carrasco, porque dialoga el gobernador o la directora de ANT, el director de ANT en Azuay, pero en principio la tasa que él crea la tiene que cobrar él, pues no se la tenemos que dar cobrando nosotros. Y que no justifiquen eso el fracaso total. O sea, Azuay, las vías estatales son de primer orden, pero las vías provinciales son un desastre. Y este señor lleva ¿cuántos años ya en la prefectura? Ya ni recuerdo. ¿Cuántos años, no? Por lo menos 8 años, ¿no? 7, 8 años. Entonces, que no venga a tomar esto de justificación. De hecho, la tasa servía de justificación para no repartir recursos, porque el gobierno le entrega a la prefectura de Azuay 38 millones anuales. Él no da un centavo de eso para mantenimiento vial a la Junta. Le da lo que viene de la tasa, que son 6 millones. Si él quiere la tasa, los azuayos están de acuerdo, perfecto, pero que la cobre él. Es ilegal que la ANT exija para matricular un carro el pago de esa tasa, no está en la ley. Y es ilegítimo, porque mientras estos señores se llenan la boca diciendo demasiados impuestos, etcétera, crean impuestos para que nosotros los cobremos y caiga sobre nosotros el peso político. Eso no es legítimo. En todo caso, su medida de hecho, ojalá que eso jamás vuelva a aceptar el país, y lo han rechazado los azuayos y ha sido un fracaso completo. Ojalá esto nunca más, ¿ya? Su medida de hecho fue un fracaso total y nunca más se vean estas cosas en el país. Cierre de carreteras, agredieron a 6 policías, un policía está gravemente herido, le echaron ácido en la cara. Y verá que cuando se inicien los procesos judiciales pertinentes, será criminalización de la protesta social. Sin embargo, no vamos a dejar solo a la Azuay ante la inoperancia del prefecto. Por si acaso, esa tasa, hay un informe de Contraloría, ¿por qué no me sacan copia y la entrega? Esto es lo que la prensa no publica, porque allá la prensa cierta prensa colude con el prefecto. Esta tasa la ha utilizado para marchas, para publicidad, para viático, para todo. Este es el informe de Contraloría, ¿no? En todo caso, no dejaremos solo a la Azuay, hemos declarado emergencia vial en el Azuay
y vamos a intervenir directamente con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ya que la prefectura ha mostrado una incompetencia total para atender las necesidades, sobre todo del sector rural. Le doy una palabra a Paola Carvajal para que nos dé mayores detalles al respecto. Presidente, buenas tardes. Bueno, en efecto, lo que usted ha comentado, realmente una actitud completamente amenazante. En su momento, incluso el prefecto… Me olvidé, amenazó a nuestro director de la ANT, Ajá. que cuidado, Que hasta la vida. que él Dice, iba a no, tener que pagar con su patrimonio y con su y vida. con su vida esto. Entonces, cuando le fracasan todas sus bravuconadas, todas sus amenazas, todas sus supuestas medidas de hecho, ahí se llama el diálogo. Sin embargo, nosotros siempre estaremos abiertos al diálogo, pese a la doble moral de esta gente. Presidente, y esto es un tema importante, ¿no? Recordar a toda la población de Azuay, a todo el país, esta es una medida a nivel nacional, no fue dirigido para la prefectura de Azuay como este prefecto pretende hacer creer, no es que le queríamos quitar recursos, era una tasa que nosotros creemos que era incluso perversa, porque recaudaba fondos para entregar a las juntas parroquiales y él delegó el mantenimiento vial a las juntas parroquiales cuando es su responsabilidad. Obviamente las juntas parroquiales se sintieron afectadas, pero como nosotros siempre estamos abiertos al diálogo, estuvimos el día de ayer en la provincia, nosotros nos reunimos con más de 20 juntas parroquiales y buscamos un nuevo mecanismo justamente de apoyo, dialogando. De hecho, firmamos algunos convenios y esta misma semana nosotros vamos a empezar a intervenir y apoyar en lo que el prefecto nunca ha hecho. Pero obviamente él, pues con sus juntas parroquiales, que seguramente manipula de varias formas, hicieron pues estos 3 episodios que tuvimos en cierre de carreteras, obviamente pues el evento con los policías que estuvieron, esos 6 policías heridos, pero curiosamente, como usted dijo, cuando se dieron cuenta que no tenía pues mayor apoyo ni respaldo, llamaron al gobernador para sentarse a dialogar. El gobernador lo que… Primero cierran carreteras, queman llantas, agreden a policías y después llaman al diálogo. Esa es la hipocresía de siempre. Y curiosamente, quien llama a la paralización es el prefecto. Y después él pretende decir que él es el que promueve el diálogo. Nosotros estuvimos dialogando ayer con las juntas parroquiales que no pues se sumaron a este cierre o esta paralización. Él llama al gobernador, el prefecto llama al gobernador para que por favor hubiera diálogo, ofreciendo de poner la medida. Y nos miente nuevamente, porque el gobernador fue a hacer una supervisión en las vías con helicóptero y se sigue dando cuenta pues el evento en Xiña, que fue donde hubieron… Hoy día. Ayer, esto fue ayer. En la tarde, obviamente, una vez más, el doble discurso, la doble moral de decir que definitivamente quieren dialogar. Sí, pero entonces uno no tiene violencia, pues. Uno si quiere dialogar se sienta a conversar y no genera violencia, que es lo que promovió el prefecto. Como le digo, presidente, nosotros vamos a declarar la emergencia, vamos a apoyar a Azuay y a las juntas parroquiales que nunca les ha apoyado la prefectura. Hemos hecho ya 19 convenios que firmamos el día de ayer y seguramente vamos a poder mejorar sin estar bajo la amenaza del prefecto que no les daba los recursos, porque incluso recursos de la tasa solidaria hay juntas parroquiales que no han recibido porque no le hacían el juego al prefecto. Es que con eso también hacía clientelismo, demagogia. Junta parroquial que no la apoyaba no le daba la tasa solidaria. Y hay juntas que no han recibido nada de hace un par de años, hay juntas que no reciben hace varios meses. Entonces, todo esto ha evidenciado los manejos del prefecto, más ese informe de Contraloría, que ojalá ya se pueda hacer público. En todo caso, sí es importante también resaltar la doble moral, ¿no? Primero, se cierran los carreteros, se queman llantas, se lanzan piedras, se agrede policía, para después decir que se quiere dialogar. Siempre estaremos abiertos al diálogo, pero basta de tanta doble moral. Seguimos en este conversatorio agradeciendo también la contribución de la ministra Paola Carvajal, responsable de los transportes y obras públicas en el país. Vamos a pedir ahora sí a nuestro compañero Alfonso Reyes, por favor, de Gama TV, haga su pregunta. Buenas tardes, presidente, autoridades presentes. Abordando el mismo tema de la protesta violenta realizada ayer por líderes parroquiales contra la ANT, tal vez esto no sería una alerta, presidente, de lo que podría pasar para la movilización anunciada para el próximo 19 de marzo, y si tal vez existe alguna estrategia para evitar que estos grupos de oposición en su marcha generen el caos. Qué bueno que sea una alerta, porque fue un fracaso total. Entonces, es un preludio que va a pasar el 19 de marzo. Dicho sea de paso, cumpleaños de nuestro querido compañero Lenín Moreno. Qué bueno. Y todo esto es un fracaso. La cumbre de los pueblos, como pomposamente le llamaron, para lo cual prestaron la Universidad Central, lo cual es ilegal. Fue un fracaso completo. Y vamos a ver qué tanto éxito tiene la marcha. Pero verá que si son 1000, sacará la prensa que fueron 100.000. O sea, aquí nuestro principal opositor es cierta prensa, que hará las contorsiones increíbles, imposibles, para sacar una multitud y sacar los titulares, multitudes marchan contra el gobierno y el gobierno insensible de Correa. Nosotros somos profundamente democráticos. Y verán cómo se irán marchando en las urnas.
Y eso es lo importante en una democracia. Recuerden que esa gente sacó el 3% de la votación las últimas elecciones. Y con ese 3% nos quieren imponer sus caprichos. Ya basta. Aquí va a prevalecer el interés y la voluntad de la mayoría. Aquí va a prevalecer la verdadera democracia. Avanzamos, presidente. Leida Columbus, por favor, de Radio Sonorama. Tengan la gentileza. ¿Qué tal? Buenas noches, presidentes, autoridades. Sí, la inquietud va en torno al tema de que varias autoridades seccionales están trabajando en la construcción de un frente de unidad nacional. Ante aquello, tal vez el movimiento Alianza País está motivado en reestructurar o fortalecer sus bases y sobre todo en preparar nuevos líderes que hagan frente o defiendan en todo caso a la revolución ciudadana. Además, presidente, ¿qué resultados hay al momento de los comités de la revolución ciudadana? ¿Habrá que reactivarlos? No, Alianza País está en un proceso de reorganización y fortalecimiento muy importante y muy exitoso. Ya no somos el movimiento del 2014. Este año ha sido de arduo trabajo, se realizó la 4ª convención, tenemos la nueva secretaria ejecutiva, se cambiaron los estatutos, el organigrama, que fue uno de los grandes errores que cometimos, ¿no? Las direcciones nacionales no tenían conexión con las territoriales. Se hacían, ¿por qué? Porque no eran representantes de las provincias, lo que conformaban la dirección nacional, y porque se hacían organigramas a la carta para complacer a todo el mundo. Entonces en Pichincha creo que había una directiva de 140 personas, en Manabí de 20 y pico, en Guayas de 7, en otras de a 1. Entonces todo eso ha sido cambiado, las cosas marchan muy bien, tenemos 250.000 carnetizados, estamos en la segunda etapa de la carnetización para llegar a 1 millón de personas, capacitación política, capacitación en redes, comunicación, yo me puedo comunicar con todos los militantes carnetizados de Alianza País, hemos mejorado muchísimo, aprendemos de nuestros errores y nos fortalecemos para defender este proceso que ya es histórico frente a la restauración conservadora que usted ha dicho. Unirse todos contra nosotros. El único vínculo de unión es estar contra Correa y contra Revolución. Nada más los une. Porque ellos argumentan que nosotros también somos diversos. Sí, diversos en base a un proyecto, porque no somos sectarios. Estos son diversos en base solamente al odio a Correa, pues se une Pachacuti con Social Cristiano, con Carrasco, que bueno, no sé ni cómo definirlo, porque Carrasco se dice que es de izquierda, pero cualquier cosa. En todo caso, a mí me parece que se sobredimensionó innecesariamente, tal vez por parte de la propia Alianza País, la reunión de Cuenca. Fue un fracaso también. ¿Cuántas autoridades se reunieron? 60. Nosotros la otra vez en la misma Cuenca tuvimos más de 600. Y les aseguro que tuvo menos cobertura de los medios de comunicación. No es que nos dormimos sobre los laureles, jamás, pero sí somos objetivos. Además que, primero da hasta risa, ¿no? Porque van a denunciar la falta de democracia autoproclamándose los ganadores de las elecciones seccionales. Entonces, ¿cómo la oposición puede ganar elecciones seccionales donde no hay democracia? Alguien me lo explique. Pero eso dicen. Ya está ridículo. A mí me da risa, créeme que me da risa cuando escuchaba ciertas intervenciones, cuando leía ciertos reportes. Van a reclamar por la falta de libertad de expresión hablando cualquier cosa contra el gobierno. O sea, alguien que tenga un poquito de inteligencia se da cuenta que todo es una farsa. Entonces, qué bueno, que se una la oposición, que su único vínculo sea el odio a la revolución, el odio a Correa, porque uniditos, con infinito amor, los volveremos a vencer. La siguiente interrogante la va a hacer Leonor Vázquez de CN Plus. Adelante, Leonor. Muy buenas noches, señor presidente. La socialización de las enmiendas que hace la Asamblea ha sido criticada por el líder de Creo, Guillermo Lasso, quien asegura que esta se hace en grupo de amigos. ¿Cómo evalúa usted estas socializaciones? Y si se hace en grupo de amigos, ¿cómo es que estuvo ahí? Pues? O sea, ya es pana nuestro Lasso. O sea, ¿qué más respuesta? ¿Qué más le puedo decir? Insisto, o sea, son contradicciones ambulantes, o sea, se contradicen a renglón seguido. Entonces, ya, ¿qué más podemos decir? Tan solo expresar una piadosa sonrisa. Nada más me queda por hacer. Muy amable, presidente. Tenemos una última interrogante. Esta la va a hacer Emilia Sánchez de Radio Pública del Ecuador. Adelante, Emilia, por favor. ¿Qué tal, presidente, autoridades? Buenas noches. El trabajo infantil en la radio pública. Bueno, va por ahí la cosa. Le cuento, mi duda es sobre el Plan Familia. Este programa que busca reducir embarazos en adolescentes, fortalecer los valores también en la juventud y, por supuesto, la abstinencia como
uno de los mecanismos para llegar a estos objetivos. Este plan pretende responsabilizar únicamente a la familia en educación sexual con respecto a los menores de edad y también con qué otras políticas del gobierno se complementan para llegar a estos objetivos. Bueno, Emilia, gracias por su pregunta, porque ha sido uno de los temas tan maltratados de forma tan irresponsable por los jocosos, ¿no? Por la prensa amarillista, tergiversando las cosas. Cuando yo digo, bueno, y para que los chicos tomen decisiones libres, informadas, entonces también hay que hablar de la abstinencia, de retrasar las relaciones sexuales, el inicio de la vida sexual. Gobierno Curuchupa basa la estrategia en la abstinencia. Eso es mentira, y ustedes saben que es mentira, y nadie lo denuncia. Y 2 semanas discutiendo en base a una mentira, y salen los supuestos analistas, las marapalas Roma, y salen los caricaturistas, en base a una mentira. A mí me dice intolerante. Por supuesto que hay que ser intolerante a las mentiras. Ahora nos dicen que este país se podía que toda la confrontación, todas las luchas han sido por gusto, que esto se podía cambiar con chistes y complaciendo a todo el mundo. Ustedes saben que no es verdad. Y que también hay indignación por amor. Tenemos que indignarnos frente a la mentira. Indignarnos frente a cómo se tergiversan las cosas, cómo se juega con cosas tan sensibles como la lucha contra el embarazo adolescente. Es mentira lo que han dicho estas 2 semanas los medios de comunicación, sus pseudoanalistas, etc. ¿Cuál es la verdad? Que todo se reducía al hedonismo. Tienes un problema, anda al centro de salud. Ah, pero eso está correcto, presidente. Sí, dile a una chica de 12 años que te va a pedir anticonceptivos que no retrase el inicio de su vida sexual. Porque el adolescente es de 10, 12 años, no es solo 17, 18 años. Entonces, por supuesto que hay que hablar de abstinencia y responsabilidad, retraso del inicio de la vida sexual. Y todo eso lo sacaron de contexto. ¿Cuál es la base de la sociedad donde se transmiten los valores? La familia. Y no se hablaba nada de eso. Ah, que la OMS recomienda que no se consulte con los padres. Bueno, ese problema es la OMS. Ustedes quisieran que su hijo de 12 años vaya a un centro de salud a pedir anticonceptivos y ni se enteren. Eso es lo que están proponiendo. Yo soy padre de familia, pues no me creo superior a nadie, pero tampoco me van a decir pues qué es lo que es bueno para nuestros hijos y nuestros jóvenes. Estamos haciendo lo que cualquier padre de familia querría para sus hijos, protegerlos, darles que tomen libertad, pero con opciones libres, pero adecuadamente informadas y que logren la felicidad, una vida plena, etc. Y para eso también esa estrategia debe basarse en valores. Entonces una estrategia muy bien diseñada. Es mentira que se ha dejado de atender en los centros de salud, proveer anticonceptivos, etcétera, pero hay que fortalecer también otros elementos que estaban invisibilizados. La familia, el contacto con los padres, la responsabilidad, la afectividad y por supuesto, ¿no? Una niña de 12, 13 años, 14 años que va a pedir anticonceptivos, creo que nuestro deber decirle, ¿sabe qué? Retrasa un poquito el inicio de su vida sexual. Yo quiero decirles, también nos han dicho que respondemos a valores morales. Por supuesto que hemos respondido a valores morales. Nos dicen valores, pero eso dijeron también. Y valores religiosos. Mentira. Mentira. Somos educadores. Toda mi vida he sido educador. Insisto, no me creo superior a nadie, pero algo sé de esto, pues. Y lo que se proponía, el simple hedonismo, el placer por el placer, y si tiene un problema anda al centro de salud, no es la solución, pues. Al menos no es la solución integral. Y esto lo hacemos, no en función de los grupos más conservadores, a pesar de esos grupos, porque no olvidamos cómo esos grupos nos calumniaron con la Constitución. Hoy nos aplauden por el Plan Familia, pero cómo nos calumniaron con la nueva Constitución, o se olvidaron que dijeron que la Constitución era abortista, que permitía el matrimonio gay, que suspendieron un domingo las misas en todo Guayaquil para hacer una sola misa, a cargo del arzobispo de Guayaquil, en víspera del referéndum para la Constitución. Ya se olvidaron de eso. Cómo fuera las iglesias repartían un feto sangrante, ¿no? Sangrando, para denunciar la Constitución abortista. Y ahora resulta que invocan esa misma Constitución que protege la vida desde la concepción para luchar contra el aborto. Entonces, no lo hacemos por esos grupos que ahora nos aplauden. Lo hago a pesar de esos grupos. Ese grupo 14 millones, que hace unos meses, cuando organizamos la distribución de las píldoras el día después en los centros de salud, nos dijeron que éramos abortistas, etcétera, cuando hace 10 años esa píldora se distribuía libremente en farmacias, cuyos dueños probablemente son los que se van a dar golpe de pecho todos los domingos en las iglesias. No los hacemos, yo no lo hago por esa gente, la cual no me merece la menor atención por su doble moral, por su hipocresía, por cómo mintieron cuando quisieron atacar al gobierno. Lo hago a pesar de ello,
porque sé que es lo más conveniente para nuestros jóvenes. Una formación integral, y dentro de esa formación integral la información sobre sexualidad, ¿no? Basada en valores, basada en adecuada información y, por supuesto, en apoyo, basada también en un apoyo adecuado del Ministerio de Salud, métodos anticonceptivos, etcétera, pero información completa. ¿Okay? Presidente, ha concluido el programa, nos estamos yendo, agradeciendo a los 453 medios a nivel nacional que transmitieron este programa, tanto en televisión como en radio. Gracias, señores ministros, señoras ministras, presidente, y también a los periodistas. Presidente, muchas gracias y hasta la próxima, una muy buena tarde. Gracias a todos y a todos. Un abrazo.